Yo le decía que había dos cosas implícitas en una respuesta que usted me daba y la otra tenía que ver con esta disputa por los 6.000 millones que ha propuesto uno de los candidatos, que es José Antonio Kast, a quien el presidente emplazó directamente en una cadena nacional. Usted me dirá, yo soy alcalde, sí, pero usted también es una figura relevante del Frente Amplio, es una figura cercana al presidente de la República y tiene una voz autorizada en esta materia. Para muchos, además, es un futuro presidenciable, aunque usted ha dicho muchas veces que no. ¿Está bien que el presidente aluda a un candidato directamente en una cadena nacional? Yo te lo voy a decir honestamente, yo nunca soy tan como de defensas corporativas, pero a mí me parece que se ha hecho una como sobrereacción y exageración de esto importante. El presidente yo creo que está en su derecho de poder emitir opiniones políticas y con cierta perspectiva ideológica de hacia dónde debe conducirse el Estado, de qué tipo de decisiones debemos tomar. Y yo creo que hoy día en Chile existe un legítimo, sano y hasta positivo debate sobre la posibilidad de agrandar o disminuir la cantidad de recursos que administra el Estado. Y yo creo que, por cierto, hay dos tesis que son distintas. En una sociedad sumamente desigual como la chilena, sumamente injusta, con un montón de necesidades básicas no cubiertas, hay quienes creemos que tenemos que avanzar hacia un Estado más moderno, más eficiente, que juegue un rol más preponderante en reorganizar esta sociedad con mayores criterios de justicia. Y hay otros que creen que el Estado va a ser burocrático, lento e ineficiente por definición y que hay que reducirlo al mínimo y que el simple ejercicio del libre mercado va a permitir que el bienestar llegue a la gran mayoría. Yo creo que hay dos miradas de país y de ideologías políticas que son distintas. Ahora, yo creo fuertemente en la necesidad de robustecer el Estado y por eso defiendo con tanto ahínco, y creo que debe ser una bandera prioritaria en nuestro sector, avanzar hacia un Estado más moderno, más eficiente y que optimice de mejor forma los recursos públicos. Porque es muy difícil, Carla, que yo te pida a ti que pagues más impuestos cuando tú ves que el Estado no te está dando respuesta, que hay casos de corrupción, que no es eficiente y moderno la manera que tenemos de gestionarlo. Diferente si tuviéramos un Estado o tú tuvieras una experiencia de Estado donde cuando vas te atienden bien, cuando ves que tus impuestos tienen repercusión, cuando ves buena seguridad. Y eso es lo que tenemos que hacer, legitimar la necesidad de tener un Estado gestionándolo de manera más eficiente. Tengo la impresión de que aquí lo que está en discusión no es la ideología o la mirada de país que tenga cada uno, es la pertinencia de la oportunidad en la que el presidente decide emplazar o cuestionar parte del programa de José Antonio Kast, que tiene que ver con una cadena nacional. Ayer la UDI fue a la Contraloría a pedirle que se pronuncie porque para ellos aquí se está violando la presidencia que debiese tener un presidente de la República. ¿Usted cree que no? ¿Que esto no atenta contra la presidencia? ¿Que el presidente no debería haber mantenido neutralidad en esta materia? Yo creo que la oposición ya llegó a un nivel que hizo del arte de la polémica su deporte favorito. O sea, es todos los días una polémica distinta y están todos los días viendo una minucia. Y son temas que a mí en particular como alcalde no me interesan. Y yo creo que al 98% de la ciudadanía tampoco. A mí me importa cómo nosotros gestionamos de buena forma el Estado, cómo avanzamos en buenas políticas públicas, cómo resolvemos los problemas concretos y urgentes que está enfrentando gran parte de la ciudadanía. Y estas presentaciones en Contraloría, dime y direte, acusaciones, que servirán para llenar algunos titulares en algunos medios que algunas personas leen o para llenar la conversación en su espacio, bien por ellos. Pero no es algo que a mí me parezca relevante porque no incide en nada en la vida de mis vecinos y yo creo que a mis vecinos tampoco les interesa. Pero en términos de realidad política también, ¿no dificulta al presidente con esto todo lo que va a ser la tramitación y la buena relación que en teoría debe haber con la oposición? Siempre se encarga de encontrar una excusa para poner trabas, ¿no? Y lo ha hecho así desde que partió el gobierno. No creo que sea a propósito de un dicho, no. Yo creo que el presidente tiene su legítimo derecho de manifestar una opinión, de dar un mensaje. La oposición tiene todo el derecho también de tener su opinión al respecto y darlo. Pero hacer de esto el principal tema país, en un país que tiene urgencias mucho más importantes, problemas mucho más profundos, y que yo espero que la política se aboque a resolver eso y no a perder tiempo en este tipo de tonteras, a mí como alcalde y como ciudadano me desespera un poco cuando la política cae permanentemente en estos círculos de comentar la polémica irrelevante del día y no se concentra en los temas de fondo. Y creo yo que hay ciertos actores, no quiero hablar de sectores políticos, porque creo que en todos los sectores políticos hay gente que está dedicada a hacer la pega, a empujar el bienestar de sus vecinos, y hay otros que se preocupan de irrelevancias como esta. Pero creo que no es bueno para el sistema que se le dé tanta cabida a ese tipo de acciones que para mí no aportan en nada. Anoche, Janet Jara, que es su candidata, por eso se la saco a colación para ver qué tan alineados están, decía que ella no hubiese planteado así en una cadena nacional como lo planteó el presidente. Dijo, no es mi estilo. Pero que el presidente tomara sus decisiones, pero que a ella no le parecía tanto. Yo no sobredramatizaría las diferencias, quizás tampoco el mío. Yo tampoco soy de interpelar. Pero eso no es un escándalo país, eso no puede ser un tema prioritario. Las formas que uno tiene de dirigirse, si uno trata de ser más contributivo, si uno a veces quiere hacer un punto político, eso no puede ser el tema más relevante. Yo intento todos los días de mi labor enfocarme en lo que yo creo que es importante para las personas. Yo creo que hoy día las personas de Chile esperan de su sistema político, de su estado, de su municipio, autoridades que estén realmente con el foco puesto en cuáles son los principales problemas que está enfrentando la gente,
cómo trabajamos de manera seria, rigurosa y planificada para resolverlo, y no que estemos perdiendo tiempo, energía y foco en este tipo de acciones. Ya. Si a mí el candidato Kast o la candidata Matei se refieren de determinada manera o no a un asunto, bueno, es cosa de ellos, pero no voy a ir a la Contraloría ni voy a perder energía en aquello. No, Ya, creo que no le hace bien a la política. Para cerrar este tema, porque entiendo que no es tanto lo que lo convoca a usted como alcalde, pero en el fondo ayer también había todo un análisis respecto de si esto beneficiaba o no a Kast y si no ponía al presidente Boric, cuando deje su mandato, como el principal líder del Frente Amplio. Yo sé que es futurología, es ir harto más allá, pero en el fondo algunos veían que se estaba como reeditando este enfrentamiento entre el candidato Boric y el candidato Kast y que esto se va a seguir desarrollando de aquí en adelante. Algunos incluso llegaron a decir que esto beneficiaba a José Antonio Kast. Yo creo que hay gente que tiene demasiado tiempo libre para crear teorías. No entiendo de dónde sacan tanta creatividad. Es un hecho puntual, un mensaje. De verdad, yo creo, o sea, estoy absolutamente convencido que el foco del presidente no está ahí. Ya. Y me parecería preocupante que estuviera ahí. Si Y si el foco del candidato está ahí, es preocupante también. Usted tiene tanta convicción en todas las cosas que ha dicho aquí, en un estado más fuerte, etcétera, y usted está con Janet Jara, es su candidata. ¿Por qué no lo hemos visto con un rol más preponderante, más protagónico dentro de la campaña? Yo estoy apoyando, pero con la más absoluta convicción, la candidatura de Janet Jara. Pasa que tengo que administrar una comuna de 600.000 habitantes en paralelo y creo que mi principal deber y función es esa. Y de responsabilidad política. O sea, mi principal responsabilidad política hoy es administrar de buena forma y mostrar que mi foco, mi compromiso, mi energía y mi tiempo está abocado a que los vecinos de Maipú vivan mejor. Ese es mi principal compromiso. Luego que yo pueda manifestar una opinión política, que la tenga, por cierto, que crea que la candidatura de Janet es la que va a encauzar a Chile en la dirección que yo creo más beneficiosa para mis vecinos, por cierto que sí, y fuera de mi horario laboral y en mis fines de semana. De hecho, este sábado tenemos un volanteo en Maipú bien tempranito antes de irnos a las actividades. Lo voy a hacer. Tengo una opinión, estoy aportando. Pero yo no puedo ser el jefe de una campaña porque mi principal deber es ser quien lidera mi municipio.